Radio Hipócrates, así como también saludamos a todos nuestros amigos y amigas de Canal 8 USA Telecom. Les saluda su servidor Manuel Díaz Valderas. Vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas, así como también a nuestra invitada de esta tarde-noche. Voy a empezar con ella por cuestiones de género, ¿verdad? Nuestra invitada de esta noche es Mariana García Guillén, quien es diputada local por el Distrito 4 de la fracción del Partido Morena. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí en esta tu casa. Gracias por estar con nosotros y haber aceptado la invitación. Gracias, Manuel, al contrario. También damos la bienvenida a nuestros buenos amigos, al doctor Enrique Caballero. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, noches ya, y un gusto tener a la diputada Mariana García Guillén aquí con nosotros. Gracias, Enrique. Gracias, doctor. Al doctor Ricardo Guillén, Mije, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes, Manuel. Buenas noches. Al mismo tiempo, saludar a la invitada especial. Se siente bonito estar dos Guillén el día de hoy aquí reforzando el programa. Bienvenida, Mariana, Enrique, Francisco. Espero te conectes pronto. En un momentito más están viendo esa parte técnica para que se pueda conectar el licenciado Francisco Rodríguez con nosotros. Y, por supuesto, esperamos todos sus comentarios a través de las diferentes plataformas de Facebook, Radio Hipócrates y Universidad Hipócrates. Ya está con nosotros el licenciado Francisco Rodríguez. ¿Cómo está, Lee? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Hasta que al fin pude accesar. Bienvenido. Nos da mucho gusto saludarle. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas Hola, tardes. Paco. Buenas noches ya. Mariana. Buenas noches. Richard. Buenas noches. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Bienvenido. Manuel, buenas noches. A todo el equipo de producción. Buenas noches. Buenas noches a usted también. Pues vamos a comenzar nuestro programa. Nuestros temas de este día son pues, las elecciones en Perú. ¿Cuál es la relevancia de estas elecciones allá en ese país latinoamericano? También estaremos hablando acerca de los estados de la República Mexicana que retroceden de color debido al alza de contagios que se han registrado en las últimas semanas en nuestro país. Estamos hablando del COVID-19, por supuesto, y también de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tuvo la oportunidad de estar aquí en Guerrero y donde confirma de que la Secretaría de Salud tendrá su sede aquí en el puerto de Acapulco. Para dar inicio con el primer tema, vamos a comenzar con las elecciones en Perú y me gustaría que alguien levantara la mano para que así me dijera ¿por qué la relevancia? ¿Por qué el poder analizar este tema de interés para todos? ¿Con quién empezamos? No sé si nuestra invitada quiera iniciar. Sí, ok. Adelante, Sí. diputada, si nos puedes decir cuál es tu enfoque o la importancia o tu opinión acerca de este tema. Bueno, primero, la gran participación que se da no solamente en Perú, sino en Latinoamérica. En las últimas elecciones ha habido mayor participación, lo que fortalece, por supuesto, los procesos democráticos participativos, la decisión desde una voluntad, desde una claridad, desde una comunión con algunas plataformas políticas con las que las personas se sienten reflejados o identificados. Creo que es muy claro el caso que fue a los juzgados, que estuvo en litigios, que hubo hasta revanchismos, ¿no? Dentro de las propias plataformas de partidos políticos, tanto el que tenía Keiko como el que tenía Pedro Castillo, el actual presidente ya legítimo de Perú. Yo rescato lo que está pasando un poco en el reflejo también de la democracia participativa de nuestro país. Hay una convulsión social, hay una sociedad fragmentada, hay una polarización de la sociedad civil y es un poco el reflejo también de lo que pasó en Perú. Hay un rompimiento de la clase política común, de la clase política que había tenido participación. Bueno, es la tercera vez que lo intenta la candidata Keiko, ¿no? Que sabemos que viene de Fujimori, bueno, es hija de Fujimori, preso desde hace más de 10 años por un tema de corrupción, y en contrapeso
o en paralelo te encuentras a un personaje que emana de las filas del sindicalismo, de la lucha social, de la izquierda, no de la izquierda ultra radical, ¿no? Sino una izquierda moderada, proactiva, que respeta las pluralidades, que respeta los derechos humanos, que es una de las plataformas más importantes que trajo durante su campaña. Y entonces es como ese personaje emergente, ¿no? Que salta a la escena pública, a la escena política y gana. Es la gran sorpresa, ¿no? Cuando la verdad es que no se tenía tanta confianza en que este resultado fuera favorable para la plataforma política de Pedro. Entonces yo a grandes rasgos, sin querer ir a mayor profundidad, lo que rescato del proceso electoral y la verdad, qué bueno que salvaguardaron la participación social de la gente, qué bueno que se legitimó el proceso democrático tanto en las urnas como en los tribunales y qué bueno que en este momento Perú pueda estar ya listo para estar en una transición, ojalá pacífica. Se va a encontrar Pedro con muchas resistencias porque está polarizada la sociedad, porque fue una distancia muy corta de la participación política entre uno y otro, y creo que esa vertiente va a ser el primer reto que tendrá él que empezar a disminuir, a despresurizar, porque está hay demasiada emoción, ¿no? Está muy convulsionado el ambiente. Entonces creo que ese será el primer reto que tendría que hacer en un tema de unidad, en un llamado de reconciliación, en un llamado de avanzar en conjunto, en avanzar en colectivo, avanzar como nación. Yo hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, diputada Guillén. Vamos con el doctor Enrique Caballero. Adelante. Sí, aquí es muy importante decir dos cosas. Uno, ¿quién es Pedro Castillo? ¿De dónde viene? ¿De dónde surge? Hay que destacar que él es hijo de padres campesinos que ninguno de los dos sabía leer y escribir. Y él, bueno, pues desde muy pequeño caminaba horas para llegar a su escuela y nace de la cultura del esfuerzo. Como muy bien lo ha señalado Mariana, hay una competencia muy cerrada y cuando se dan competencias tan cerradas se da una polarización muy intensa de la sociedad. ¿Qué es lo que tiene que hacer Pedro Castillo? Bueno, asumirse como presidente de la República del Perú y llamar a la concordia y al trabajar todos unidos. Y no hacer una división entre buenos y malos, y derecha e izquierda, sino trabajar en pro del Perú como uno solo y asumiéndose como lo que es el presidente hoy de todos los peruanos. Creo que lo más destacable es que hubo una gran participación y que pese a que la contienda fue cerrada, pues se logra definir un ganador y así debe de ser. Y lo importante también es que después no se quieran asumir como los únicos representantes de la voluntad popular y como que si no están con él, es traición a la patria, para que pueda seguir existiendo alternancia, en el caso que la sociedad así lo decida, y que siga habiendo elecciones democráticas. Entonces esperemos que sea positivo para el Perú. El primer presidente de izquierda en Perú en toda una generación. Muy bien. Pues ya estaremos muy al pendiente de su desempeño. Así es, vamos a estar muy pendientes de su desempeño. Gracias, doctor Caballero. Vamos con el licenciado Francisco. Adelante. Gracias, Manuel. Bueno, pues fue una elección muy cerrada por casi 44,000 y algo de votos que gana Pedro Castillo, que le gana a la candidata Keiko, que es candidata por tercera ocasión. Más de 8 millones de votos saca cada uno de estos candidatos. La diferencia efectivamente es muy, muy cerrada, es poca la diferencia, 44,000 votos aproximadamente de diferencia entre uno y el otro. Pues sí, también es significativo, es una elección bastante cerrada y por supuesto que allá la autoridad de aquel país pues ya dio el resultado final y proclama ganador a Pedro Castillo. Y bueno, pues ahora yo creo que lo que queda en aquel país
pues es también acatar la disposición de lo que marca la propia ley electoral del Perú y empezar a proyectar y sumarse para que Perú pueda crecer económicamente hablando, que tengan mejores condiciones de vida los peruanos. Es importante la reconciliación después de un proceso electoral tan cerrado, que el que ganó asuma el triunfo con total humildad también y sumar a la otra parte para que se puedan desarrollar los proyectos que tienen los demás y de manera conjunta hacer un buen gobierno. Y el que pierde, pues también con aquella humildad y con aquella sencillez de reconocer el triunfo, ya sea vía tribunal o vía urnas, como sea, pero Pedro Castillo es el que proclamaron ganador primera vez en las urnas y después de una impugnación en los tribunales electorales, pues también la autoridad electoral lo declara ganador. Entonces yo considero que lo que deberían hacer ahí es pues ya sumarse, empezar a trabajar para que ese país progrese, porque hay un gran rezago social también en Perú. No podemos pasar por alto esa situación y todos los esfuerzos que se han hecho en gobiernos anteriores pues realmente han fallado. Ojalá que en esta ocasión que se le da, que el pueblo de manera mayoritaria le dio la oportunidad a Pedro Castillo que sea presidente del Perú, pues que responda y que haga bien las cosas. Ojalá que sí salga bien y que no sean solamente promesas huecas. Perfecto, gracias al licenciado Francisco Rodríguez. Vamos con el doctor Ricardo Guillén, adelante. Fíjate, Manuel, compañeros, que aquí pues se había anotado 3 situaciones dignas de destacar. Obviamente el personaje, ¿verdad? Hablando de Pedro Castillo, hablamos de un profesor rural, pero aquí otra cuestión que veo yo muy interesante es que él se gana o se decide su triunfo por el Jurado Nacional de Elecciones en una segunda elección. De acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones de Perú, pues el margen fue mínimo, como bien ya lo dijeron, 50%, 50.49 contra 50.18, algo por, o 49.87, perdón. Entonces, algo muy, muy cerrado, pero fíjense, hay 25 partidos políticos registrados en Perú. Esto marca también algo muy significativo para lo que conocemos en México, y quienes postulan tanto a Keiko Fujimori como a Pedro Castillo pues son el partido Fuerza Popular y el partido Perú Libre. Estos 2 partidos se dan precisamente en la contienda, y es que Pedro Castillo logra, pero en una segunda elección y en una decisión de la Junta Nacional Electoral. ¿Qué significa esto? Bueno, obviamente, como ya lo mencionaba Mariana, que va a haber mucho que reconstruir, mucho que poder volver a juntar, a concatenar para poder, obviamente, representar a los peruanos. Estamos hablando de una diferencia mínima, entonces, obviamente, la polarización es muy alta y el reto frente a, obviamente, a la cuestión no solo económica provocada en toda América Latina por el COVID-19, sino por la propia pandemia que hoy está en su tercera ola en la mayoría del mundo con la cepa Delta, pues obviamente va a ser un reto bastante fuerte para Pedro Castillo. Este profesor rural, como bien lo decía Enrique Caballero, pues viene ahora a poner en práctica todo aquello que aprendió tanto en la parte sindical como en la parte de la docencia. Entonces creo que es alguien que puede llevar a buen puerto, obviamente con muchas alianzas, no solo de su partido, sino de toda la sociedad, de todos los empresarios de Perú, para poder precisamente fortalecer y apuntalar su gobierno. Ese sería mi comentario. Perfecto. No sé si alguien más tenga algún comentario para cerrar este primer tema que tiene que ver con las elecciones en Perú. ¿Alguien más? Si no, para dar paso a nuestro segundo tema. Muy bien. Sí, doctor, ¿quiere usted hablar, doctor Caballero? No, digo, adelante, vamos al siguiente tema.
Bueno, vamos entonces a pasar al siguiente tema que tiene que ver con los estados de la República que retroceden, esto en el ámbito nacional, que retroceden en el semáforo epidemiológico del COVID-19. Sabemos bien que está México en una tercera ola de contagios y hay algunas entidades, incluyendo Guerrero, que pues van para atrás, ¿no? Entonces, para empezar este tema, ¿con quién comenzamos? ¿Quién dice yo? Las damas primero. Pues entonces le toca a la diputada. Adelante, diputada, por elección. Adelante. Gracias, amigo Paco. Como Enrique es caballero, Paco Rodríguez no es caballero de apellido, pero es caballero. Igual están en extinción. Bueno, pues un poco preocupante, sin duda. Leía las notas del día de hoy, 15,198 nuevos casos en un día en México. Nosotros mismos estamos siendo víctimas de esta pandemia en el propio legislativo. Varios de nuestros compañeros y compañeras que no habían tenido contagio en la primera ni segunda ola, sino esta tercera con las nuevas cepas, pues están ahora contagiados, ¿no? Y la verdad es que en un pésimo momento, porque justo estamos rumbo al cierre de lo que será el legislativo y no vamos a tener oportunidad de tener a las bancadas, a las fuerzas políticas, a la pluralidad política representada en estos momentos. ¿Qué veo? Pues veo una sociedad que está un poco renuente a la vacunación, veo una vacunación que no ha logrado vacunar masivamente a la totalidad de la población, ¿no? Creo que sin duda México, el gobierno federal ha hecho un esfuerzo extraordinario para lograr avanzar en los distintos sectores y en los distintos rangos de edad, pero por supuesto que no vemos en este momento todavía la luz en el túnel porque no es una jornada de vacunación universal como pensábamos o planteábamos que pudiera ser en México. Entonces, esas resistencias, más gente que ya se ha vacunado, ya ha decidido pues relajar por completo las medidas preventivas que ha marcado claramente y que deberían de ser ya en nuestro día a día un común denominador de comportamiento, que son las medidas preventivas que marcó Salud. Creo que hemos fallado en eso, en lo flexibles que ya nos hemos visto, en tolerar que el otro no use cubrebocas, no utilice el gel. En otros países sí que han tenido protocolos mucho más severos, mucho más fuertes, han cerrado sus propias fronteras, ¿no? Piden el carnet de vacunación. Tú llegas a México y aquí nadie se le pide el carnet de vacunación, ni que comprueben que están vacunados. En Acapulco tenemos un enorme riesgo, un foco rojo que tiene que ver, por supuesto, con la movilidad, tiene que ver con la actividad económica más lucrativa e importante que tiene el Estado, que es el turismo, y es inevitable que en Acapulco, por supuesto, tengamos este nivel de contagios, tiene que ver exactamente con estos temas. ¿Qué sugiero respetuosamente? Creo que queda claro que el país ya no aguanta una depresión más económica, ¿no? Tanto las empresas, la iniciativa privada, los gobiernos municipales, no podrían nuevamente cerrar por completo la actividad económica. No lo aguantan las familias y no lo aguanta el sistema económico de nuestro país, pero sí creo que pudiéramos tomar algunas medidas, algunos llamados de atención, marcar algunos precedentes y no hacer como que relajadamente la gente por voluntad propia va a acatar y a cumplir por completo con los protocolos de salud, de prevención. Entonces, bueno, invitar respetuosamente en este espacio que es abierto, que es público, donde nos ven jóvenes y muchos sectores, a que podamos ser nosotros los que demos el ejemplo constantemente de lo que debemos de hacer para protegernos y para proteger al otro, que es el igual a nosotros. Bien, gracias, diputada. Bueno, antes de darle la voz a nuestros panelistas, también quiero comentar que Roberto Nieto es un seguidor. Dice, increíble el grado de irresponsabilidad de la mayoría de la ciudadanía, la falta del uso del cubrebocas, así como la aplicación del gel, etcétera.
El hecho de que ya estemos vacunados 2 veces no exime el uso de las medidas de prevención. Gracias a Roberto Nieto. Seguimos con, no sé quién haya levantado primero la mano, si Ricardo o Francisco. Francisco. Adelante, licenciado Francisco. Gracias. Oye, pues fíjate que coincido con lo que dice el buen amigo Roberto Nieto, que necesitamos una sociedad más participativa, una sociedad que se desenvuelva con mayor responsabilidad en esta época que estamos viviendo, en una época de pandemia. Coincido también con lo que dice nuestra amiga e invitada, diputada Daniel Mariana García Guillén, que han sido un poco más estrictos que el propio gobierno federal que tenemos aquí en México. Hay otros gobiernos que han cerrado fronteras, hay otros gobiernos que te exigen para subirte a un avión tu certificado, tu prueba negativa de COVID. Aquí, lamentablemente, no ha sido así, pero tampoco podemos nosotros culpar al gobierno federal por esta pandemia en la que estamos viviendo, que es una pandemia mundial, pero no podemos decir que el gobierno federal es el único responsable. Yo creo que han manejado mal la pandemia, sí, estoy de acuerdo, al igual que muchos ciudadanos estamos y coincidimos en esta situación que ha sido mal manejada por parte del gobierno, pero también ha sido pésimamente interpretada por muchos ciudadanos que no se cuidan, muchos que no creen en el cubreboca, impulsado precisamente por el propio subsecretario que acudía a los eventos sin cubrebocas, el subsecretario López-Gatell acudía a los eventos sin cubreboca. También, incluso el quédate en casa, pero él andaba en la calle, aún con su resultado positivo. Entonces, pues esos son malos ejemplos para el ciudadano. Si de por sí tantito queremos y luego vemos que la autoridad federal está cayendo en estos excesos o en estas omisiones, yo creo que el ciudadano también puede relajar la protección y es donde se desencadena una ola de contagio más importante. Yo creo que debemos cuidarnos. Yo creo que aquí en Guerrero, si retrocedemos de verde a amarillo, no es un paso hacia adelante, definitivamente es un paso hacia atrás. Debemos cuidarnos. Yo hoy conozco de casos de personas muy cercanas que han estado dando positivo y de hecho, pues nosotros estamos ahorita en vía remota precisamente para cuidar la integridad de cada uno, de todos nosotros y del equipo de producción. Todos estamos negativos hasta este momento, hasta donde yo tengo conocimiento. De hecho, yo me acabo de hacer una prueba hace 2 días, más o menos un día, y mi resultado salió negativo. Entonces, yo considero que el ciudadano debe actuar con mayor responsabilidad. Usemos el cubreboca, usemos el gel, tengamos ese distanciamiento social y sigamos cuidándonos. No es culpa del gobierno única y exclusivamente. Sí es el promotor de que esta ola no se haya detenido, pero no es única y exclusivamente responsabilidad de ellos. Gracias. Muy bien. Muy bien. Sobre este tema, dice, por ejemplo, la maestra Irma Valdovinos, me parece algo no acertado que en Acapulco no se hayan iniciado la vacunación en personas de 30 a 39 años, sobre todo por el número de población en riesgo que se tiene. Gracias a la maestra Irma Valdovinos. Doctor Guillén, adelante. Pues saludos a la maestra Irma Valdovinos. Obviamente, aquí como ya lo mencionó Paco, no es cuestión de culpabilidad, sino de responsabilidad. Y como lo he venido reiterando, se requiere de una sociedad más participativa, una sociedad más responsable. Por ahí hay una frase que bien debe recordar Enrique Caballero, que tanta ciudadanía como sea posible, tanto gobierno como sea necesario. Entonces, obviamente requerimos participar más como sociedad y hay que recordar que hay muchos adultos de edades que ahorita ya no están siendo vacunadas, que siguen rezagados en su vacunación, que pues por diferentes motivos
decidieron no vacunarse y que ahorita incluso hay, si no mal recuerdo, creo en Veracruz y Oaxaca, hay un programa donde jóvenes que todavía no están en la campaña de vacunación, se les permite vacunar siempre y cuando lleven una pareja de rezagados. Entonces, es así como que increíble pensar en que tengamos que hacer paquetes, promociones para que podamos pues mejorar o establecer una mejor posibilidad y disminuir los riesgos de contagio y de muerte, obviamente. Obviamente, como bien ya lo dijo el gobierno, en esta ocasión, en esta tercera ola, pues no va a haber una restricción de confinamiento como lo hubo en la primera. ¿Por qué? Porque obviamente ya hay vacunados y ya tenemos mayor conocimiento de lo que esto ocurre. Al principio, pues era algo desconocido, llevamos un año de pandemia o más de un año, creo que ya hay conocimiento y sobre todo de los protocolos a seguir. Entonces, ya lo dijo el gobierno, no va a haber confinamiento y por lo cual nos traslada la responsabilidad mayormente a la sociedad. Entonces, ya será de mutuo propio, cada quien tendrá que decidir qué tanto se expone, qué tanto expone a su familia y qué tanto expone a los demás. Lo decía Mariana, la actividad económica más importante y lucrativa de nuestro estado de Guerrero, el turismo. El Consejo Nacional Empresarial Turístico de México decretó o destacó que el año pasado, con respecto del 2019, se perdió una afluencia turística de más o menos 20 millones de turistas. Estoy hablando de turismo internacional para todo nuestro país. Acapulco y obviamente los destinos turísticos de Guerrero pues están en riesgo, como le decía el programa pasado, puesto que los estados emisores de turismo hacia acá son los de mayor población y los de mayor contagio. Obviamente, ¿qué se requiere? ¿Cuál sería la propuesta? Pues precisamente exigir la vacunación a todo el sector turístico, a todo el trabajador del sector turismo para poder precisamente pues atender, además de los protocolos, con un cierto grado de riesgo mucho menor. Y obviamente, pues de alguna forma también generar alguna especie de NOM, de norma oficial mexicana, que permita certificar a las empresas turísticas para ver que se estén cumpliendo con los protocolos y podamos precisamente enfrentar con menor riesgo esta tercera ola. Ese sería mi comentario. Muy bien. Bueno, entre algunas cosas, para darle ahorita la palabra al licenciado Francisco, entre algunas de las cosas que preocupan, por ejemplo, en el ámbito local, que hemos podido observar, por ejemplo, que anoche se tuvieron que desalojar a 500 personas, a más de 500 personas en un jaripeo en Puerto Marqués, ¿no? Es algo que dices, estás viendo la situación y no te hincas. Y por otro lado, lo que decía la Cámara, la Canirac, acerca de su preocupación en torno a no el hecho de que se haya dado un retroceso al semáforo de verde a amarillo, sino que fue un retroceso tardío. Eso fue lo que dijo al menos el representante de la Canirac este día. Adelante, licenciado Francisco, por favor. Sí, gracias Manuel. Oye, como dice Ricardo Guillén, el gobierno federal no ha mandatado que se lleve a cabo un confinamiento general en todo el país, así lo han dicho las autoridades de salud del gobierno federal, pero sí están restringiendo las actividades de la iniciativa privada, es decir, con aforos controlados en restaurantes, con aforos controlados en tiendas departamentales, con aforos controlados en farmacias, en tiendas de ropa, en zapaterías, etc., etc. Todo lo que tenga que ver con la iniciativa privada, ahí sí hay una gran restricción. Pero todo lo que tenga que ver con la sociedad, pues ahí no hubo en esta ocasión. Ahí solamente dicen, pues cuídense. Y ahí el que quiera cuidarse, que se cuide. No hay restricción para el ciudadano. No hay restricción para el ciudadano, pero sí hay restricción para la iniciativa privada. Yo considero que también ahí debe ser un poco más equilibrada. Por ejemplo, se dijo que íbamos a regresar a clases para el siguiente ciclo escolar. Ahorita ya no sabemos. El presidente de la República dijo que
bueno, no dijo así, pero prácticamente lo dijo, me canso ganso, de que regresan. No hay Exacto, impedimento para que regresen. Y van a regresar a Fuerciorix. Entonces, pero ahorita ya no sabemos cuál va a ser el pensamiento del presidente de la República. Sí es importante que se equilibren, como estoy mencionando, es que se restrinja en la iniciativa privada el aforo de los ciudadanos, pero también existe algo de incongruencia porque si no restringen al ciudadano para que haga ciertas actividades y si restringen a la iniciativa privada para que haga sus actividades, entonces el ciudadano va a llegar a un establecimiento y va a estar haciendo fila en la banqueta y ahí está el contacto social, el contacto con los demás ciudadanos y puede desencadenarse nuevamente ahí la ola de contagio. Yo creo que el gobierno federal tiene una gran responsabilidad y debe actuar de la misma manera porque la situación que estamos viviendo es grave y yo creo que se le debe dar la atención necesaria y además suficiente para que se pueda ir menguando poco a poco este problema de salud. Yo creo que todos tenemos la obligación, todos los ciudadanos tenemos la obligación, por supuesto, de apoyar al gobierno federal en esta situación, pero también queremos ver propuestas reales, propuestas que sí vayan a beneficiar al ciudadano y propuestas que vayan dirigidas a disminuir los contagios. Como le estaba diciendo ahorita una persona, Manuel, que sí, no es posible que no se pueda vacunar aquí en Acapulco a las personas de 30 a 39 años, me parece que es el rango de edad que había mencionado. Está pendiente. Es increíble. Y luego también es increíble, no podemos nosotros permitir que ya después que el gobierno está haciendo ese gran esfuerzo para traernos las vacunas, pues resulta que hay muchas personas que no se las quieren aplicar. Eso también no es bueno. O sea, necesitamos también contribuir nosotros. Nosotros tenemos que ser solidarios con los demás ciudadanos y debemos aplicarnos las vacunas. Primero para protegernos a nosotros mismos, pero también de esa manera cuidamos a los demás y podemos ser un factor importante para detener la ola de contagio. Claro, muy bien. Antes de darle la palabra al doctor Caballero, porque no ha intervenido, no sé si la diputada quiere hacer algún comentario, porque entiendo que se tiene que retirar. La diputada Mariana García Guillén. No, ningún comentario, al contrario. Gracias por el espacio. Ojalá podamos coincidir pronto. Todos son mis amigos, los reconozco con sus capacidades y sus virtudes, así que será un placer volver a coincidir en este espacio y gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Al contrario, gracias por... Sí, un gusto tenerte por acá, Mariana. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo a Mariana García Guillén, diputada local del Distrito 4. Gracias. Bueno, adelante, doctor Caballero. Bueno, ustedes ya saben cuál es mi opinión sobre el manejo de la pandemia, ¿no? Que se reduce a dos palabras, es negligencia criminal. Y creo que ahorita, en esta ocasión, el tema del regreso a clases, el tema de no tomar mayores controles, es absolutamente irresponsable. El hecho que el presidente diga que se reabren las clases presenciales, finalmente los que van a tener la última palabra son los padres de familia si mandan a sus hijos a clase o no. Los jóvenes que utilizan transporte público se van a contagiar, no importa los protocolos que tengan en la universidad. Que tengan muy buenos protocolos en las universidades, eso es excelente. Pero ¿qué es lo que pasa para llegar al salón de clases? ¿Qué es lo que pasa de su casa a la universidad? Pues tienen que utilizar transporte público muchos. Y el transporte público, que es deficiente aquí en nuestra ciudad y en buena parte del país, bueno, pues viajan como sardinas enlatadas y ahí es una garantía de contagio. Y es una pena realmente que esto vaya a suceder, porque la cepa Delta y la Delta Plus están afectando precisamente a personas jóvenes y están produciendo muertes. Entonces, si reabren las clases, va a haber un mayor índice de muertes de personas jóvenes por esto. Y esas muertes van a estar en la conciencia de López-Gatell y de López Obrador y de quien tome la decisión de abrir nuevamente las clases presenciales de forma absolutamente irresponsable.
Por otro lado, tan solo es el 13% el porcentaje de personas que no aceptan la vacunación. Hay que seguir haciendo un trabajo de convencimiento. Y, por ejemplo, para las personas jóvenes, por ejemplo, Israel, que fue de los países que primero lograron su vacunación, para diciembre se había vacunado prácticamente un 35% 20, ¿no? de la población. Digo, ya ahorita se vacunaron todos. Pero para febrero, ¿qué hicieron? Estimularon que los jóvenes llegaran y les ofrecieron pizza y cerveza. ¿Sí? O sea, las vacunas se dieron en los bares. Le dijeron, vente para acá, vacúnate y te vamos a dar aquí tus 2 cervezas y tu pizza. Y vente a vacunar. No, pues doctor, aquí estarían todos vacunados con eso. No podríamos, porque nada más ahorita hay 19 millones de vacunas que están por aplicar de las que tenemos acá. Traemos Y unas cuantas que están perdidas, ¿verdad? En la vacunación. ¿Y qué otras medidas se requieren? Medidas como las que tomó Emmanuel Macron en Francia. A ver, ¿tú no te quieres vacunar? No es obligatorio, no voy a ir a tu casa a vacunarte y te voy a obligar a que te vacunes, pero te me quedas en casa y no puedes entrar a cines, y no puedes entrar a bares, y no puedes entrar a restaurantes, y no puedes entrar a ciertos lugares de esparcimiento público porque eres un riesgo para la sociedad. Entonces permaneces en casa. ¿Qué pasó cuando Emmanuel Macron tomó estas medidas? Al día siguiente, más de 1 millón de personas fueron a vacunarse, porque no quieren sentirse limitados. Entonces hay que jugar con las dos cosas y hay que jugarlo de una manera inteligente. Y no se trata de descubrir el hilo negro, ahí están los ejemplos de 2 países desarrollados, capaces, con inventiva, uno que está controlando, por un lado, si no te vacunas, no te dejo, o sea, te limito tus posibilidades incluso de vuelo, de viaje, hasta lo que me muestres tu último PCR, que no estás infectado, etcétera, te complico el tema. En cambio, si estás vacunado, pues tienes carta blanca, ¿no? Con ese pasaporte de vacunación que se implementó en Europa. Y por otro lado también, bueno, pues vamos a estimular. Si los jóvenes no quieren vacunarse, pues vamos a hacer que se vacunen, vamos a ver qué se les ofrece para que se vacunen. Por otro lado también, las estrategias de vacunación de López-Gatell son muy cuadradas y no se da cuenta de que se tienen que hacer de acuerdo a los diferentes lugares, a los diferentes estados, y que cada estado tiene una particularidad. ¿Dónde requerimos, por ejemplo, mayor vacunación en... No le escuchamos, doctor. No se escucha, doctor, o no sé. Se fue tu sonido, Enrique. Ok, ¿ya? A ver, ahí está. Ya. Sí. ¿Dónde requerimos ¿Dónde? ¿Quedaste en dónde? Vacunación? ¿Sí? Exacto. Obviamente requerimos una mayor vacunación aquí en Acapulco, porque es donde tenemos una mayor concentración de turistas. Entonces tenemos que estar preparados para poder atender a los visitantes sin riesgo de contagio a los visitantes y sin riesgo de que nos contagien a nosotros, a los prestadores de servicios turísticos. Esto, por ejemplo, Enrique Alfaro se lo planteó muy claramente a López-Gatell, pues, a través de oficios, de que requería vacunación primero en Puerto Vallarta. Por estas razones, y simple y sencillamente no fue atendida su solicitud. No lo consideran importante. Consideran más bien asuntos, temas de tipo del orden político, más bien que ver del orden práctico, pragmático, de lo que se requiere para reactivar la economía. Y, en fin, si no tomamos las medidas también nosotros, si no somos corresponsables los ciudadanos, pues entonces seguirá la crisis. Y hoy que estamos regresando a amarillo, estamos exactamente igual que cuando estábamos en rojo en febrero. ¿Okay? Sí. A nivel nacional, en febrero estábamos en rojo y ahora estamos exactamente al mismo nivel que febrero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Vamos a disfrazar el tema? O tal vez quien pueda, ¿no? Claro. pasa nada. Muy bien. Es delicado, ¿no? Lo que aquí reitera, un amarillo con corazón rojo. Doctor Guillén, adelante. Algo interesante que puedo rescatar de lo que comentó Enrique y retomando el tema turístico. El año pasado, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, que preside aquí en Guerrero
nuestro amigo Santos Ramírez, generaron a nivel local y luego trasladaron a nivel nacional un protocolo que se denomina Manejo Responsable del Turismo, MRT, y se ha venido replicando a través de asociaciones de la propia Secretaría de Turismo de Acapulco. ¿Cuál es la virtud de este protocolo? Como lo decía hace rato Enrique, el hecho no es de que voy directamente a la universidad, en el caso de los alumnos, que ahí hay todos los protocolos. En este caso sería como el hotel, ¿verdad? El turista llega al hotel y pues ahí se le aplican todos los protocolos. La virtud de este manejo responsable del turismo, de este MRT, la virtud de este... Sí. ¿Ya me escuchan? La virtud de este manejo escucha. Responsable del turismo es precisamente que va a visualizar toda la cadena desde el turista que llega aquí a nuestro aeropuerto, a nuestra terminal marítima en su defecto, o a las terminales terrestres, es transportado por el taxista, etcétera, etcétera, lo recibe el bellboy, y toda la cadena completa que pueda generar está enfocado este manejo responsable del turismo para que sea una cadena de beneficios o una cadena de manejo responsable, completa desde el principio hasta su regreso, y obviamente implica a toda la sociedad como anfitriones de este destino de playa. Entonces creo que eso debería de aplicarse no solo ahorita como está haciendo en la cuestión turística, sino en todas las cadenas productivas y de servicios del ámbito comercial, para garantizar de alguna forma que todos sepamos qué hacer, cómo manejarnos y cómo manejar a nuestros propios clientes, a nuestros propios proveedores, etcétera, etcétera. Muy bien. Ok, doctor. Yo quisiera hacer una pregunta al doctor Caballero. Doctor, si seguimos como hasta este momento está comportándose la pandemia en México y en Guerrero, ¿cuándo podría bajar, digamos, o alcanzar el pico y empezar a bajar? O si de plano esto nos podría llevar todavía hasta lo que sea la siguiente temporada, que sería la de diciembre. Para que realmente haya un control, necesitamos tener vacunado al 80% de la población. Es la verdad. Bueno, y vamos pero por ejemplo, el 20%. Pero viendo, por ejemplo, el comportamiento que ha tenido la pandemia en los momentos más complicados por las cuestiones vacacionales, como desde que empezó la pandemia el año anterior, ¿cómo visualiza usted, digamos, en este momento esta tercera ola? Desgraciadamente, la variante Delta es más agresiva, Hubo una mutación del virus que le permite que el contagio sea más expedito, sea más rápido, sea más inmediato, pero no disminuyó en cuanto a su agresividad, y lo están llevando... Por el contrario. La carga de esto pues son los menores de 40 que no han sido vacunados, o menores de 50, porque no sé si todos los de 40 a 50 lograron vacunarse, creo que no. ¿Sí? No tengo las cifras exactas. De hecho, tienen nada más una dosis. Bueno, pues entonces aquí es esto. Y mira, y también otra cosa, algo grave. Sí. Tengo algunos amigos en la Ciudad de México que me decían lo siguiente: dice, Enrique, ya me vacuné, me pusieron Pfizer y me toca la segunda dosis, pero ya no hay Pfizer. ¿Qué hago? Bueno, pues entonces van a tener que poner 2 dosis de la siguiente, de lo que haya. Pero es una irresponsabilidad absoluta y una falta de planeación total que tú no tengas las vacunas suficientes para aplicar la siguiente dosis. ¿Cómo te explico? La vacuna son las 2 dosis, no es una sola, son las 2. Entonces, para Juan Pérez, si tú le aplicaste una, tienes que tener la vacuna de Juan Pérez lista dentro de un mes. No, a ver qué consigo y a ver qué le pongo. Como incluso lo llegó a anunciar López-Gatell, que se podían combinar las vacunas, y eso es absolutamente falso, es una responsabilidad médica, y sigue actuando de una forma negligente y criminal. Y esto es gravísimo. ¿Qué se tiene que hacer aquí en este caso? Pues reiniciar el esquema de vacunación. O sea, y es dinero tirado a la basura por falta de planeación. No es otra cosa más que ineptitud. Aquí ni siquiera es mala voluntad o un problema ideológico o un problema político. Es ineptitud. Bien.
Gracias, doctor. ¿Alguien más desea opinar sobre el tema? ¿No? No. Bueno, seguramente vamos a estar muy pendientes de lo que transcurra en las próximas semanas. La situación, yo igual coincido con ustedes, yo la veo muy preocupante, ahora más por la forma en que se ha venido comportando, la velocidad con la que se han dado los contagios del COVID. Aquí lo hemos visto en Acapulco. Si antes decías, bueno, tengo un amigo o algún familiar de un amigo que está contagiado, hoy podemos observar que a veces ya el virus ya lo tienes prácticamente cerca de tu casa, ¿no? Adelante, doctor Guillén, adelante. Algo que se pasó quizás desapercibido fue el comentario de Roberto Nieto, si no mal recuerdo, el hecho de que se hizo la declaratoria tarde de retornar al semáforo amarillo. Lo vinimos nosotros destacando de programas anteriores. Sí. ¿Sí? Nada más para es el del presidente de Canirac fue el que dijo eso que comentas. Ah, ok. Bueno, de la Canirac, ok. ¿Enrique Castro? Sí, es correcto. O bueno, es correcto. Ok, saludos a Enrique Castro. Obviamente sí, es muy cierto, se vino a hacer el retorno al semáforo amarillo con un desfase total. Lo estuvimos reiterando que las condiciones ya no eran las apropiadas para permanecer en un semáforo verde. Y bueno que ya se dio, pero qué malo que se dio tarde, ¿no? Espero que las consecuencias de este plazo, de ser tardío, esta toma de decisión, pues no tenga muchas consecuencias, ¿no? Pero sí es muy cierto eso que comentó Enrique. Claro, hay que aclarar una cosa, perdón, este repunte fue muy rápido, sí, pero no es un pequeño repunte, ¿eh? Estoy viendo la gráfica ahorita, desgraciadamente no la puedo compartir, pero el nivel más alto fue alcanzado en febrero, en Guerrero, con 3.500 casos activos. Ahorita tenemos 3.879 casos activos confirmados. O sea, estamos peor que en febrero, cuando estábamos en semáforo rojo, repito. Pero sí, se subió de inmediato. O sea, fue una subida así en 90 grados. Sí, por supuesto. Sí, es correcto. De ahí, por eso, precisamente, la preocupación que existe sobre este asunto, ¿no? Bien. Porque no sabemos hasta qué tanto puede subir. ¿Sí? Es correcto, sí. Y ya es, doctor. Los hospitales ya se están colapsando. Así es. Esa es la situación en estos momentos. Y bueno. Ya hay nuevamente escasez de oxígeno, por ejemplo, ¿no? Ya se empieza a notar en las redes la escasez de oxígeno nuevamente. Y su alto costo también, su alto costo. Exactamente. Bueno, pues esperemos, vamos a estar muy pendientes sobre este asunto. Esperemos que ya no haya más personas contagiadas. La verdad es que creo que ustedes han comentado esa gran preocupación de que la gente se ponga el cubrebocas y que utilice, que realmente lleve las medidas sanitarias con responsabilidad, ¿no? Vamos a pasar al otro tema que nos compete esta noche, que tiene que ver también con el sector salud, pero se habla acerca de este anuncio que ya había hecho el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde su llegada a la presidencia, sobre el pasar las instalaciones de la Secretaría de Salud Federal al estado de Guerrero, y bueno, esto lo confirma nuevamente en su gira que tuvo hace unos días aquí en Acapulco. ¿Con quién comenzamos? Adelante, licenciado Francisco. Sí, gracias. Fíjate que es un proyecto que tiene el presidente de la República de descentralizar las dependencias del gobierno federal de la Ciudad de México. Por ejemplo, a Guerrero se tiene proyectado que se reubique la Secretaría de Salud del gobierno federal, la Secretaría de Economía para Monterrey, la Secretaría del Bienestar es para Chiapas, y así sucesivamente. Va a poner en distintos estados de la República las dependencias gubernamentales. No sé yo en qué pueda beneficiar, y ya me puedo estar imaginando a los secretarios de cada una de las dependencias que van a estar en distintas partes del país, pues ahí haciendo fila para abordar avión, porque tengan que ir a la Ciudad de México
a una reunión de gabinete o una reunión con el presidente de la República o atender asuntos propios de la dependencia, ya que ellos ahorita no cuentan con aeronaves, lo que nos han comentado que ninguna dependencia, ninguna secretaría tiene ni aviones ni helicópteros. Entonces yo creo que esa puede ser alguna deficiencia. Y luego aparte, también considero que es un poco complicado para descentralizar así de manera rápida la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que se venga Guerrero. Yo creo que puede ser bueno, nos beneficia a los que vivimos aquí porque vamos a tener una derrama económica, podemos verlo de esa manera, porque es una fuente de empleo bastante importante que tendríamos en el estado de Guerrero. Pero yo me pongo a pensar, a ver, Paco Rodríguez, ¿en qué lugar consideras que se puede ubicar la Secretaría de Salud del Gobierno Federal? Bueno, el propio presidente de la República ha dicho que se podrá utilizar el edificio inteligente que está en la costera Miguel Alemán, pero yo les digo que ese edificio inteligente no es suficiente para el aparato gubernamental que tiene la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Esa es la primera situación. Podemos comparar cualquier edificio que tiene la Secretaría de Salud en la Ciudad de México y van a ver que no es, ni siquiera se puede comparar con ese edificio. Los de allá son, sí, son enormes. 15 pisos, son edificios muy grandes. Y luego para hacer los cambios de domicilio, para notificar algunos juicios que se estén llevando, notificar cambio de domicilio a todo el mundo, porque le tiene que notificar a todos los países del mundo que se cambie el domicilio de la Secretaría de Salud. Ya no radicaría en la Ciudad de México, radicaría ahora en el puerto de Acapulco o en algún municipio que así se disponga. Y luego el otro problema que yo veo va a ser la falta de vivienda para todos esos miles de trabajadores que tiene la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Existiría una demanda de vivienda impresionante y yo considero que sería complicado. Y ahora, si nos vamos a un estricto sentido personal de cada uno de los ciudadanos que trabajan en la Secretaría de Salud, quiero ser muy breve, alguna persona que sea director de alguna de las áreas de la Secretaría de Salud esté casado y su esposa trabaje en la Secretaría del Bienestar, por decir algo, ¿qué va a pasar ahí? La señora se queda en la Ciudad de México o después se irá a Chiapas y el señor se viene a Acapulco. Híjole, qué complicado. Y ya después, ¿qué pasaría con los hijos? Si están estudiando, tendrían que cambiar de escuela. Por supuesto que en Acapulco tenemos la mejor universidad particular del estado de Guerrero, que es la Universidad de Hipócrates, ¿verdad? Pero ese no sería el problema. El tema sería, ¿qué sucedería con las personas que están estudiando? Los que son, tal vez, que van en la preparatoria, en la secundaria, ¿qué pasaría con esos jóvenes? ¿Se los traerían a vivir a Acapulco? ¿Los van a desarraigar del lugar en el que han vivido siempre? Yo creo que puede terminar en un error y espero que sea como lo mencionaron, cambio de sede, no que abran una sucursal de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y pongan una oficina con un encargado aquí. Ojalá que no hagan eso. Sí. Adelante, doctor Guillén. Hace como 2 años me tocó dar una plática precisamente sobre los posibles beneficios que tendría la reubicación de la Secretaría de Turismo a integrantes del sector inmobiliario. Como bien lo dijo Paco, la demanda de vivienda sería enorme, por lo cual obviamente el desarrollo en ese rubro para nuestro estado y propiamente para nuestro municipio sería totalmente benéfico. Obviamente esa área donde está precisamente nuestra Universidad Hipócrates, pues sería también, adquiriría bastante plusvalía, puesto que estaría cerca de la Secretaría de Salud. Obviamente esto implica la reubicación, como ya lo dijo Paco, si no mal recuerdo, de alrededor de 6,000 familias. Entonces habría que pensar en una reestructuración de esa zona en cuestión comercial para comedores, hospedaje, escuelas, hoteles, todo lo que implicaría, hoteles, etcétera, etcétera. Entonces creo que sería un detonante bastante bueno, obviamente con los impactos
no tan positivos, pero quizás pudieran ser solamente cuestiones consideradas baladí, que fueran sin importancia, pero creo que el beneficio de tener aquí a la Secretaría de Salud Nacional, pues sería en cuestión de desarrollo económico y social bastante provechoso. Muy bien. Ese era mi Gracias, comentario. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Doctor Caballero, usted. Adelante, doctor. Gracias. Mira, aquí es muy sencillo. Esto, si se quería hacer, se debió haber hecho desde el principio. Desde el momento en que tomó posesión, debió haber previsto lo que se requería hacer en cada una de las localidades, como es el tema de la vivienda, y para poder prepararlo y para poder hacerlo de una manera ordenada. Desgraciadamente, las cosas ordenadas no se les da, no se les ha dado. Prefieren así al bote pronto y como va y como se me ocurrió y como desperté esa mañana inspirado para sugerir tal o cual cosa. Los defensores del tema de la centralización hablan de que se tienen que pagar cerca de 7.853 millones de pesos en cuestión de rentas de edificios en la Ciudad de México. Bueno, pues van a tener que pagar lo mismo a donde vayan, si no tienen instalaciones propias. Las dependencias van a tener que seguir pagando renta a los lugares donde en un momento dado se trasladen. O van a tener Aquí, si no mal recuerdo, fue donado el edificio por el gobierno actual, ¿no? Del estado de Guerrero. Sí, pon tú que sí, pero ahí no cabe la dependencia. O sea, Sí, todo ahí, obviamente no podría cabe estar ahí la secretaría nada más, o sea, podría estar el secretario, las subsecretarías y pues algo muy acotado, pero definitivamente la dependencia completa no cabe. No cabe. No Si cabe. quiere mudar a los secretarios de Estado, esto lo podría hacer y lo único que va a producir es lo que ya dijo Paco, que va a tener gastos innecesarios e inoperancia. Pero en esto son maestros, así que no hay ningún problema. La inoperancia y la ineptitud lo van a saber hacer muy bien. ¿Qué es lo que yo veo? Es una ocurrencia de último minuto ya, porque estamos ya a más de la mitad del sexenio. Y aparte, ok, voy a descentralizar para que en el próximo sexenio den marcha atrás, porque no tengo la garantía de que esto vaya a continuar. Si se iba a hacer, se debe haber hecho desde el principio y no dejarlo ahora, porque en lo que se prepara, ya vamos a estar en 2022, estamos ya en la mitad de 2021, ¿y qué le falta? O sea, para las elecciones van a faltar 2 años, para tener elecciones en 2024, apenas se van a estar trasladando algunas secretarías a algunos lados, ya no les va a dar tiempo para atrás. Yo creo que más que nada son ganas de decir, a ver, estoy cumpliendo lo que prometí. Igual que la farsa esta de la consulta del 1 de agosto, para poder teóricamente enjuiciar a los autores del pasado. Es una broma, ¿sí? Pero bueno, en esto les gusta hacer este tipo de shows y yo, aunque sí, claro, estoy totalmente de acuerdo con el beneficio económico y la derrama económica que puede darse si se trasladara toda la Secretaría de Salud para acá. Y seguramente la mejora también, yo creo que de los servicios médicos de salud, ¿verdad?, que podrían generarse en el puerto. No veo nada más el árbol, sino veo el bosque y veo que en el aspecto macro, mover todas las secretarías de la capital del país, pues va a ser realmente un problema serio, un problema para el cual no están preparados y que quieren sacarlo adelante, ahora sí que sobre las rodillas, ¿no? Al bote pronto, ¿cómo va? Obviamente, si esto implicara una infraestructura o una adecuación en la infraestructura hospitalaria, pues sería todavía mayor, ¿verdad? Porque también generaría turismo de salud a nivel internacional. Fíjate lo que menciona Ricardo hace un momento, de que se detonaría las fuentes de empleo por que se vienen los que trabajan en la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a el estado de Guerrero. Yo les diría que pues prácticamente están tapando un hoyo haciendo otro hoyo, porque se van a detonar esos nuevos empleos en el estado de Guerrero, pero se disminuyen de la Ciudad de México. Entonces prácticamente estamos moviendo sobre la misma mesa las mismas piezas. Y lo que estamos nosotros proponiendo, lo que siempre hemos propuesto, es que se tengan nuevas fuentes de empleo.
no que se muevan de sede las fuentes de empleo ya existentes. Y yo considero... No, lo que me refería yo es que la instalación de la Secretaría aquí generaría nuevas empresas, no los traslados de los colaboradores que laboran en la Secretaría de Salud, sino nuevas empresas para atender a esa población que, si no mal recuerdo, es de 6,000 familias, o sea, porque son 6,000 trabajadores, pero obviamente, como dijo Enrique, tendrían que trasladarse con sus familias. Sí, puede ser que sí, ahí sí puedo coincidir, que habrá nuevas empresas tal vez, que estas personas tendrían que ir a alguna escuela, cosa que iban allá en la Ciudad de México, dejarán de ir allá y estarían aquí. Aquí se incrementaría, allá se disminuiría. Tendrían que mandar su vehículo a mantenimiento aquí en la agencia de Acapulco, antes lo hacían en la agencia de la Ciudad de México, allá se disminuye y aquí se incrementa. Prácticamente es lo mismo, están tapando un hoyo haciendo otro hoyo. Entonces, pero aparte, el hacer ese hoyo, Paco, cuesta. Por lo menos, así baratito, de acuerdo a los estudios que se han realizado, es poco más de $1,000 millones, o sea, 22,000 millones de pesos, lo que costaría las mudanzas de la Secretaría. Pero fácil, pero sin problema alguno. Sin problema alguno. ¿Cuál es el objetivo? O sea, se oye padre, ¿no? Ay, qué padre, vamos a tener aquí la Secretaría de Salud. No, sí, ¿y para qué? Bien. ¿Y para qué la tendríamos? O sea, yo quisiera que me dijeran como que para qué. Entonces, lo que sí, esa cantidad impresionante de miles de millones de pesos que no tenemos en el gobierno, yo preferiría mejor que se destinaran o al pago de la deuda externa o para solventar el problema de desabasto de agua que tenemos en Acapulco o la construcción de un hospital de tercer nivel en Acapulco, que eso sí, como dice Ricardo, fomentaría el turismo médico. Vendrían personas a Acapulco a atenderse y también tal vez hacer las dos actividades, pero sería una infraestructura nueva, un hospital de tercer nivel, que estamos hablando que eso cuesta muchos miles de millones de pesos, muchos cientos de millones de pesos. Prefiero yo mejor que hagan una inversión de un gran hospital, por ejemplo, aquí en Acapulco necesitamos un gran hospital de esa magnitud, allá en la zona Diamante. Yo creo que eso sería bueno, y otro en la zona poniente, por acá para la zona de Pie de la Cuesta. Jardín. Para la Jardín y todo eso. Jardín. Entonces, yo creo que eso sería mejor que trasladar una dependencia completa a Acapulco. Estoy casi seguro, escúchenme lo que les estoy diciendo en este momento, estoy casi seguro que van a poner Secretaría de Salud del gobierno federal, pero va a ser una sucursal. No van a descentralizar al 100%. No nos han dicho eso. Digo, eso es lo que yo estoy pensando también. Tal vez me estoy equivocando, pero yo creo que solamente van a trasladar una oficina y van a poner un encargado para que esté resolviendo algunos de los problemas que se tengan aquí en el estado de Guerrero, y eso viene a ser una nómina nuevamente obesa como la hemos tenido en gobiernos anteriores. Yo creo que no funciona. Yo creo que ese dinero, en lugar de que se tire a la basura, yo creo que deben hacer hospitales, deben construir hospitales. Bien, gracias, licenciado. Adelante, doctor Caballero. Sí, mira, quisiera hacer un comentario sobre lo que acabamos sobre el tema anterior, porque acaba de subir la información, no lo había visto. Ya el gobernador Enrique Alfaro en Jalisco, mi tocayo, está planeando utilizar medidas restrictivas y coercitivas a las personas que no se han vacunado, que ya tuvieron oportunidad de hacerlo. O sea, ya está jugando a la Macron. Vive la France. Entonces, interesante, ¿no? Es positivo y es interesante, y creo que es algo que se puede hacer, y bueno, finalmente los estados tienen la soberanía, ¿verdad? Que son estados libres y soberanos, y pueden en un momento dado implementar este tipo de normatividad para estimular a sus ciudadanos a que cumplan con esta responsabilidad social que implica que todos estemos vacunados y por lo tanto todos estemos seguros. Muy bien. ¿Alguien más que tenga comentarios sobre el tema del cambio de sede de la Secretaría de Salud? Sino para comenzar a aterrizar con las conclusiones. Bien. Entonces vamos a empezar con la parte de las conclusiones, porque ya nos quedan 8 minutos. Doctor Caballero, sus conclusiones sobre los temas que abordamos hoy.
Pues, en primer punto, ¿verdad? Yo me congratulo que haya habido un resultado democrático en Perú, independientemente de quién haya ganado. Definitivamente, Keiko Fujimori no era la mejor opción, ¿verdad? O la cara más limpia, más presentable para encabezar esa coalición derecha, pero fue la que pudo hacerlo en un momento dado, fue la que logró integrar el mayor número de alianzas, ¿verdad? Y hay algo interesante aquí que deberíamos de comentar, que no se comentó en su momento, la necesidad de que en México también se empiece a pensar en segundas vueltas electorales. Porque cuando tenemos 3, 4 Me la partidos, ganaste, me la ganaste. Gracias. Vivimos un caso muy claro en Nuevo León, donde hubo 4 partidos que los 4 estaban compitiendo. Y bueno, ahí entonces gana alguien con 30 y tantos %. ¿Y por qué no implementar segundas vueltas para que pueda tener alguien el 51% de la votación? Creo que eso es importante. No sé si pudiera darse esto, si haya la voluntad política para hacerlo antes de 2024, pero creo que tenemos que caminar para allá y bueno, también caminar incluso hacia el cambio de régimen y ya dejarnos de este régimen presidencialista que tanto daño nos ha hecho al depositar tanto poder en una sola persona que, pues bueno, o sea, yo siempre he dicho que el mejor gobierno es el de la monarquía absolutista, absoluta, siempre y cuando el rey sea justo. Pero si nos sale mal el rey, pues queda molada, ¿no? Y aquí Sí, tenemos reyes molada. sexenales que en ocasiones, pues definitivamente no están en su mejor momento, no tienen la capacidad y no tienen la voluntad para poder caminar hacia lo que requiere el país, que en ocasiones no son medidas populistas, sino son medidas duras, pero que se requieren para salir adelante. Eso es por un lado. Por el otro lado, el tema del COVID, yo sí urjo a la población a que se cuide, a que se proteja. Es bien importante que lo hagamos. No es un juego, está en riesgo su vida y la vida de sus seres queridos. Entonces, cuidémonos. No al regreso a clases, sería una irresponsabilidad absoluta el que se regresara a clases presenciales en este momento, porque no estamos preparados. Así que los maestros están vacunados y los adolescentes y los niños, Claro, y los jóvenes, claro. ellos no lo están. Entonces Exacto. ellos se van a contagiar. Y bueno, pues eso sería todo. Lo demás ya lo acabamos. Gracias. Un placer estar con ustedes. Lástima que Mariana se nos fue antes, pero un Sí. gusto, Manuel, sí, Paco, Ricardo, en estar aquí, como siempre, con ustedes, como todos los miércoles. Gracias, doctor Enrique Caballero. Le manda saludos, por cierto, a José Armando Medel, ¿no? Le manda saludos. Un abrazo, un beso. Le manda muchos saludos. Bueno, vamos entonces con el licenciado Francisco Rodríguez. Su opinión, su conclusión, por favor. Gracias, Mel. Bueno, pues lo que vivieron los peruanos en esta segunda vuelta electoral, pues es el resultado de la voluntad de la mayoría. Incluso, pues, como lo hemos mencionado, la autoridad electoral de aquel país tuvo que intervenir para poder dirimir esta pequeña diferencia que hubo, que son como 40, casi 17, 18 millones de votos. Es bastante cerrado el triunfo para el señor Correa, que es el que gana la elección. Ojalá que les vaya bien allá en aquel país. Castillo. Pedro Castillo. Pedro Castillo es que les vaya bien en aquel país y que se siga fortaleciendo la democracia, que es lo fundamental y la columna vertebral del desarrollo de un Estado. El otro tema del COVID, pues está en nuestras manos. Si sabemos y vemos que hay un gobierno federal irresponsable que no está trabajando de manera adecuada el tema de la pandemia, pues nosotros seamos responsables. Ante una necedad o ante una omisión de parte del gobierno federal en este rubro, yo creo que tenemos que ser responsables los ciudadanos y cuidarnos, vacunarnos y usar el cubreboca, independientemente de que ya estamos vacunados, seguir usando el cubreboca, el distanciamiento social y por supuesto seguir utilizando el gel o alcohol para poder limpiar o desinfectar nuestras manos y las superficies que tocamos. Y en lo que se refiere a lo de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, yo creo que
no va a ser tal como lo estamos entendiendo. Yo creo que el gobierno federal va a poner una sucursal de la Secretaría de Salud aquí en el estado de Guerrero y no mover completamente la Secretaría de Salud del gobierno federal a nuestra entidad federativa, que es Guerrero. Yo creo que será eso, pero vamos a esperar a ver qué resultados hay. Bien, gracias. Totalmente de acuerdo, Paco. Así va a ser. Les fascinan los simulacros. Así que Así van a es. hacer un simulacro. Va a ser. De que viene para acá. Muy Va a bien. haber una sucursal. Gracias. De la... Gracias, licenciado Bueno, Francisco Manuel, Rodríguez Otero. amigos, Vamos contigo, Sería doctor. otra tomada de pelo para el ciudadano. Vamos contigo, Ricardo. Yo cerraría estos temas el día de hoy simplemente con repetir la frase y destacar que requerimos de una ciudadanía participativa, una mayor responsabilidad ciudadana, y repetiría la frase que dije hace rato: tanta sociedad como sea posible, tanto gobierno como sea necesario. Creo que debemos de tomar las riendas los ciudadanos del país, de la sociedad y del futuro de nuestro país, y no dejarle tanta responsabilidad y por tanto culpa solo al gobierno. Hay que tomar las riendas nosotros. Coincido. Gracias. Pues muy bien, pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros aquí en el programa de Intermedio. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos de producción, a nuestros amigos que nos ven a través de las plataformas Facebook Universidad Hipócrates o Radio Hipócrates, y a los que nos ven a través del canal 8 USA Telecom. Muchísimas gracias. Los esperamos el próximo miércoles en punto a las 7 de la noche con temas que tienen que ver con nuestra actualidad, sin lugar a dudas. Gracias al doctor Enrique Caballero, gracias al licenciado Francisco Rodríguez y al doctor Ricardo Guillén. Que tengan una excelente semana y nos vemos hasta el próximo miércoles. Gracias. Gracias, saludos para todos. Hasta luego. Y también Gracias, saludos. Gracias. Ricardo. ¿Sí? Gracias a todos. Mande. Muy buenas. Gracias. ¿Qué decías, Enrique? No te oí.